Bienvenidos. Hoy los invito a viajar en el tiempo, hacia nuestro México del siglo XIX. Un país lleno de contrastes, gran variedad de aventuras, tradiciones y de luchas sociales. Veremos a grandes rasgos la obra Astucia, de 1865, escrita por Luis Inclán. Esta novela nos lleva a un mundo de los charros, los contrabandistas y sus emocionantes travesías. Astucia es una novela histórica que relata costumbres mexicanas, publicada en 1865. Sí, en medio de la intervención francesa. Esta obra tiene un carácter especial, pues retrata la vida rural y las luchas sociales de la época. El protagonista, Lorenzo Cabello, de sobrenombre Astucia, lidera a los Hermanos de la Hoja, un grupo de charros bandidos que trazan sus hazañas entre las rutas del antiguo Michoacán. Pero hay que resaltar, estos charros no son simples delincuentes, son héroes populares que se oponen a las leyes injustas impuestas por el gobierno. A través de sus aventuras, Inclán nos adentra hacia un México rústico lleno de valores como la lealtad, la hospitalidad y el sentido de la justicia. En esta historia conocemos a Lorenzo Cabello, un joven ranchero que en su niñez está presente la rebeldía en todo sentido, hasta que se reforma gracias a ser encargado en la casa de un profesor. Mucho después, pierde todo tras ser traicionado mientras intentaba prosperar en el comercio ilegal de aguardiente. Habiendo perdido sus bienes y sin más opciones, decide unirse a los Hermanos de la Hoja, una banda dedicada al contrabando de tabaco. Lorenzo demuestra su astucia al ganarse rápidamente la confianza del grupo gracias a su ingenio y valentía. He aquí la causa del sobrenombre Astucia. Poco a poco se convierte en líder del grupo y organiza estrategias para proteger los cargamentos mientras se enfrentan a emboscadas y traiciones. Inclán nos presenta a los demás líderes de los Hermanos de la Hoja, de los cuales nos relata sus propias historias. Junto a Astucia, enfrentan no solo a las autoridades corruptas, sino también a otros bandidos. Esos son escrúpulos, señor, porque si el aguardentero echa agua, es porque el consumidor quiere pagar barato, sin hacer mérito de la calidad del efecto. Y respecto de las contrabandeadas, se han generalizado tanto que el comerciante, el hacendado, el propietario y hasta el infeliz indio carbonero procuran ver cómo excusan los derechos, impuestos, peajes, contribuciones y cuantas pensiones gravitan sobre ellos, contraviniendo a las leyes, y el dinero que dejan de pagar no se les sala, sino que lo ostentan en su lujo y lo tiran con franqueza. Disimúleme usted por ahora de su modo de pensar, así como lo hace con todos. Y como solo voy a tentar el giro, ya veremos para después cómo discurrimos el modo de que no le sea tan repugnante. Pecho al agua, señor padre. Deme ese gusto antes de que me pegue una tiricia en este páramo, donde se me figura que no puedo ni aún respirar. Esto sucede después de que su padre le mostrara inconformidad con su deseo de contrabandear aguardiente. En este fragmento se alcanza a notar la voz del pueblo, con la intención del autor de hacer una crítica a la sociedad que pasa por alto las leyes y al gobierno que los encubre. Que Dios te ayude, miserable. Le despaché mi lanza y la moarra lo atravesó de parte a parte, cayendo en el acto a poco trecho. Volví la vista presuroso y columbré a otro de un caballo tordillo que me llevaba a gran distancia. «Alcánzamelo, sultán, alcánzamelo», grité a mi perro, animando a mi caballo en aquella cuesta arriba. El perro partió veloz y yo seguí avanzando terreno, sintiendo en el alma que aquél se me escapara. Ya iba perdiendo la esperanza cuando noté que el sultán se le había emparejado. Habíamos acabado de encumbrar, seguimos la cuesta abajo. Dispuse mi yoga y por temor de dar un balazo a mi perro, desistí de mi empresa por lo pronto, solo esperando ver si conseguía tenerlo atravesado. Aquel infeliz no hallaba a quien atender. Volteaba la cara a verme muy azorado o con su machete amagaba al perro que trataba de abalanzarse al caballo. En esto llegó a una certeneja, y al emprender su caballo el brinco, el perro se le colgó de las narices y todos descendieron hechos bola por entre los peñascos. Allí me los fui encontrando muy averiados, mi perro cojo,
el caballo con el pescuezo chueco y manco, y al jinete con el espinazo roto. He aquí una de las hazañas plasmadas en esta novela, donde la representación del escenario proyecta imágenes en el lector, además de destacar el uso de un lenguaje ranchero, un lenguaje rural. ¿Quién fue Luis Inclán? Nacido en 1816 en Tlalpan, Inclán fue un hombre polifacético, escritor, impresor y apasionado por las tradiciones mexicanas. Aunque dedicó gran parte de su vida al trabajo rural, destinó también un tiempo a la escritura y a la imprenta. Esto sin ser totalmente letrado, pues abandonó sus estudios de latín en el segundo año de cursar irregularmente. No obstante, su obra es un pilar fundamental de la literatura mexicana. Su novela Astucia es considerada una joya por la capacidad de traer hacia las letras el espíritu del México independiente, incluyendo aventuras que critican sutilmente el sistema sociopolítico de la época. Además, se considera a Inclán como un pionero en la publicación autónoma, pues publica su obra desde su propia imprenta, lo cual es un punto clave en la historia de la literatura mexicana. Además, desde esta misma imprenta fueron publicados varios periódicos, como lo son El Látigo, La Borrasca, El Cucharón, La Jarana, La Orquesta, Doña Clara y La Patria. Luis Inclán fallece en 1875 de enfisema pulmonar. Fue sepultado en el Panteón de la Piedad y posteriormente se trasladaron sus restos al de Dolores. Pese a esto, su legado perdura y por medio de obras como Astucia, nos recuerdan nuestra identidad como pueblo y cómo nuestras tradiciones construyen nuestra cultura. Este es solo un resumen de la narrativa de esta novela, con capítulos cargados de acción y crítica social. Cabe señalar que esto es solo una muy breve mención de la trama de Astucia de Inclán, pues dentro encontrarás un sinfín de escenarios de la época, tanto sociales como naturales, además de que Inclán narra desde una perspectiva rural de los hechos. También hay que mencionar la gran capacidad del autor para representar imágenes en sus textos y de retratar el habla popular campesina de a mediados del siglo XIX. Esta obra es imprescindible si deseas conocer la historia de México, pues su narrativa nos muestra al país desde la perspectiva del pueblo. Termina así este pequeño recorrido por la obra Astucia, obra que no es solo entretenida por las aventuras, sino que nos incita a la reflexión acerca de nuestra historia y nuestras raíces como mexicanos. Es todo por hoy, nos vemos en el próximo video.